¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Y no voy a olvidar nunca ese primer día que recurrí a vos y te conocí. Fuiste la primera persona que me acompañó en aquel momento en un problema serio, muy serio de consumo. Y, y ahora, eh, desde la rehabilitación, puedo decir, no me estoy refiriendo específicamente a mí, pero bueno, el consumo que tocó en ese momento a todo mi grupo familiar, y por eso hablo en plural, ¿no? Ahora desde la rehabilitación realmente no puedo hacer otra cosa que agradecerte por aquello y agradecerte por estar aquí pudiendo contarle a los demás todo lo que ayudás y todo lo que haces día tras día en este dominio. Así que yo te había anticipado que iba a ser una presentación muy informal, pero realmente me sale muy, muy desde lo profundo, muy sentido. Sos una invitada especialísima en las charlas de colegio. Y ahora sí, respiro hondo y bueno, y voy a leer porque es muy largo el currículum, pero se me ocurrió elegir algunas cosas que condensan la larga trayectoria de Marcela Surano, licenciada, psicóloga, recibida en la UBA, consumos problemáticos y salud mental, especializada en posgrado en prevención y asistencia ambulatoria. Y esto no sé cómo decirlo, pero me figura muy claramente interdisciplinaria del adicto y la familia. Imagino a qué se refiere el título, seguramente nos vas a hablar de esto. Y una cosa que me impresionó y me sigue impresionando es el tema de título de consejero terapéutico en drogadicción, máximo nivel otorgado por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas en Drogadicción. Sí, yo recuerdo tu vasta experiencia en comunidades también. Y además, creo que uno de tus mayores logros fue, fue hacer que yo me certifique en, en consumo. Eso no figura en ningún currículum, pero costó y bueno, sí, fui alumno tuyo y, y no me olvido de esas clases. Así que bueno, hasta ahí llega mi presentación. Deseo que todos gocen de lo que nos pueda transmitir Marcela. La van a conocer y no se van a olvidar de ella. Bueno, gracias. Bueno, gracias Sergio. El cariño es mutuo, nos unen muchos años de hace muchos años nos conocemos y algo que mientras vos hablabas yo pensaba que les quiero comentar a todos. Por lo pronto, hola a todos, bienvenidos, me alegro mucho que estemos todos acá. Agradecerte siempre por las invitaciones que me haces, y yo siempre las acepto con mucho agrado. Y mientras hablaba Sergio, yo pensaba qué importante, todo muy actual, yo no sé si es por la edad, gente, todo, hay cosas que uno vive con todo como muy actual. Mientras él hablaba, yo decía, qué importante compartir vivencias, ¿no? Que queden esas experiencias incorporadas, porque son cosas que uno no olvida más. Paralelamente a eso, y con el tema que nos convoca, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Uno no lo olvida, queda marcado. En el caso de lo que compartimos con Sergio y todo ese tiempo, quedan muy hermosas huellas que no se olvidan, realmente siempre actualizados. No sé cuánto hace que no nos vimos y es siempre como si nos viéramos desde ayer. Así que bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Colegia, María, a todos. Bienvenidos. Yo voy a pedir algo especial,
pido que participen, porque el tema límites, que es el tema que nos convoca hoy, voy a empezar formalmente ya con la charla, es un tema que yo creo que no hay nadie de los presentes que no tenga algo que ver con el tema límite o límites en cualquiera de sus formas. Para mí es algo muy natural. Yo, haciendo algunas pruebas con María en estos días, le comentaba que para mí es un tema súper natural, yo lo llevo incorporado, porque trabajo con el tema de los límites todo el tiempo, todo el tiempo, hasta cuando sueño, todo el tiempo, porque es con la persona en cuestión, al estar especializada en adicciones, en temas de, no sé si hay alguien que tenga algún vínculo con el tema de consumo, sabrá que el tema de límites es fundamental para poder realmente ayudar a una persona y a la familia. Entonces, los límites están en todo, en el consumo, en el vínculo, en la familia, en los hábitos, en las emociones. Pero si salgo del tema, digamos, que nos convoca hoy es límites en general, si salgo del tema de consumos o adicciones, también puedo hablar de lo que tiene que ver con límites en general. Las relaciones hoy en día, el tema de las redes sociales, el tema de cómo configuro mi cuerpo y qué hago con él, qué entidad le doy, las cuestiones sociales, en fin, no sé si hay algún tema en el que no esté incluido el tema o el concepto de límites. Desde ahí es que les pido que participemos todos, porque creo que son construcciones que nos van a servir a todos. Por supuesto que yo voy a dar como un puntapié y después ustedes se sumarán a gusto, cuando se sientan a gusto. Decía recién que el tema de límites es muy vasto. Yo la verdad que cuando le eché mano, a pesar de que trabajo todo el tiempo con eso, una cosa es trabajar todo el tiempo con eso dirigido a una problemática particular, donde presenta ya a esta altura conceptos claros, ya uno ya sabe que hay vínculos familiares en los que hay que intervenir, hay malos hábitos en los que hay que intervenir. Cuando lo tuve que pensar para que podamos hoy compartir juntos el tema, dije, wow, ¿desde dónde lo abordo? Porque es tan amplio, tan amplio. Límites en la pareja, límites en los hijos, es absolutamente amplio. Entonces se me ocurrió arrancar de un posible principio, ¿no? Desde el punto, por ejemplo, de que todo tiene algún límite, algún marco, ¿no? Ustedes piénsenlo, hasta miren, desde como estamos nosotros ahora, todos tenemos un marco, porque así nos delimita un pequeño terreno y podemos compartir. Todo tiene límite, y es menester que esté, ¿no? A mí me toca trabajar en adicciones hace 20 años, pero hace 30 que estoy en salud mental y pasa exactamente lo mismo. Cuando no está delimitado un terreno, sobre todo en salud mental, hasta inclusive corremos el riesgo de perder la cordura y pasar a la locura. Tiene que haber un límite claro entre ambas para que podamos hablar de estar más sanos mentalmente. Hasta en eso, que uno lo diría, bueno, en lo cotidiano vamos a hablar de límites, pero están todos. Nosotros también tenemos que tener una delimitación en nuestra salud mental, porque eso nos va a permitir construir o hacer ser de determinada manera para poder vincularnos con el resto y según lo que vamos a hacer. Pensémoslo, yo uso mucho esta imagen. Pensémoslo como si fuéramos agua. Si fuéramos agua y no tuviéramos límites, seríamos agua solamente. Si yo le pongo algún marco, podré ser un río, podré ser una pileta, podré ser un lago, podré ser algún contexto. Dentro de algún contexto todo tiene que entrar. De hecho, para poder, los que trabajamos en salud mental, para poder diagnosticar necesitamos conocer en qué con qué estructura estamos trabajando, con qué, para poder diagnosticar, y según qué diagnóstico voy a hacer, voy a poder trabajar. Es decir, aquello que se corre de esas limitaciones nos va a dar consecuencias
que pueden ser patologías, pero pueden ser malestares, no necesariamente siempre patologías, pero necesito conocer el terreno, necesito conocer hasta dónde están los bordes, cuáles serían. Dicho sea de paso, los que tenemos que diagnosticar sabrán, a usted, no sé si lo sabrán, pero bueno, para el que no lo conoce, hay un manual de diagnóstico y estadísticas de salud mental que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, la sigla es APA. Actualmente hicieron el DSM-5, ya estamos en el 5, en donde ahí, si usted hace un compendio de problemáticas, en la mayoría que son problemas con los límites, en la gran mayoría. Si toman el apartado de trastornos de personalidad, ya ahí les menciono dos, por ejemplo. Trastorno de personalidad dependiente, habla de límites. Trastorno de personalidad límite, lo que se llama habitualmente TLP, habla de límites. Hay un sinfín, les menciono esto nomás como a modo de ejemplo, digamos. Es decir, que en todo sentido nosotros estamos relacionados con los límites. Lo que yo me pregunto a estas alturas, donde a mí me parece que lo que vamos viviendo las personas, no solo en esta sociedad, creo esto es una opinión mía, no es tanto una teoría en particular, creo yo que los lugares en el mundo que estamos un poco más afectados, como pueden ser algunos países de Latinoamérica y demás, estamos complicados con el tema de los límites, y hay consecuencias con eso, no es que no las hay, creo yo, por eso lo abro para que cualquiera pueda opinar, y es menester que lo pensemos. Lo que yo no sé a veces es si todos lo pensamos, le damos a alguna entidad. Ahora yo les voy a preguntar igual para que participen, para saber, digamos, qué lugar le dan ustedes al tema de los límites. Déjenme compartirles, espérenme un segundito que les voy a compartir. Bueno, acá yo mencioné solo algunas cositas, que es como la introducción, porque realmente ustedes van a poder... se ve, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, sí, Marcela, está bien. Okay. Vos, María, ya te dije, vos sí, me vas diciendo cualquier cosa. Perfecto, se ve perfecto. Pasaste okay. al segundo PowerPoint. Ahí les muestro, solo, a ver, como general, miren cuántos temas que podemos vincular a los límites. Es muy vasto realmente. Yo podría hablar de el tema de los límites y la familia, los límites y las redes sociales, y la pareja, y los hijos, y el trabajo, y la comunicación, los límites y el sexo, los límites propios, los límites y lo social, mis acciones, los límites y mis acciones, un tema súper importante, los límites y las acciones de los otros, y en la parte terapéutica también hay límites en las relaciones terapéuticas, entre paciente y terapeuta, entre consultante y counselor, etc. Entonces, lo que los invito y los convoco es, les pregunto, porque me va a venir bien también tener como un termómetro de, por ejemplo, al resto, cuánto le preocupa el tema de los límites. Yo vivo preocupada con el tema de los límites porque trabajo con eso. Y cada vez veo cierta flojera con algunos límites, sobre todo en ciertas problemáticas. Pero me quiero correr un costadito para escucharlos a ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes con el tema de los límites? ¿Lo piensan en esos términos? ¿Lo viven como algo que le prestan atención? ¿Pasa muy desapercibido? ¿No? Está, en fin. Les doy la palabra para escuchar. ¿Se puede, no, María, esto o no? Sí, 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 por supuesto. Pueden todos desactivarse los micrófonos e interactuar con Marcela. La pregunta. Sí, Isabel. Hola, Marcela. Yo vivo constantemente en los límites porque en toda acción diaria me la paso pensando, mis límites llegan o mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Y eso es imponerse un límite en la vida diaria y lo ves a todos los pasos. Y para mí es esencial para poder vivir en sociedad,
saber que tus libertades y tus límites terminan donde empieza la de los demás. Gracias. Gracias, Isabel. Pueden seguir interactuando, no hace falta que levanten la mano, desactívense los micrófonos y vayan interactuando. Es más, Bueno, entonces, sí, adelante. sí, no, Marce, entonces, sí, yo también vivo pensando en los límites. El tema es que vivo infringiéndolos. Ese es el problema. Por supuesto que sí que existen los límites. Bueno, es en broma, pero tiene una parte de seriedad importante, ¿no? O sea, muchas veces me doy cuenta que qué diferente sería mi vida si estuviese ordenada en función de límites, ¿no? Y si realmente los respetase. Y respetase a los límites de otros. ¿Tenés un ejemplo a mano para compartirnos en donde vos notás que por ahí no lo cumplís tanto? Bueno, mirá, me chocó en la lista anterior, lo que resaltó para mí es poner límites a mí mismo, ¿no? Y más que a mí mismo, a las acciones que me competen, a las acciones que estoy llevando adelante cada día. Por ejemplo, ponerme límites en el trabajo. Eso es una cosa que me cuesta. No te digo que sea un adicto al trabajo, pero a veces me doy cuenta que no solo exagero, sino que rompiendo ese límite afecto a los que están cerca mío, ¿no? Por ejemplo. Buen ejemplo. ¿Alguien más quiere compartir? Perdón, Mariana, ¿levantaste la mano o me pareció a mí? Mariana Pérez. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelita. ¿Cómo andás? ¡Qué sorpresa! Te di una sorpresa. Sí. El tema límites es un temazo, la verdad que es un temazo. Yo siento que vivimos en un mundo sin límites y que estos últimos años, estos límites cada vez se han ido diluyendo más, ¿no? Yo lo registro en mí. Yo antes siento que tenía más límites y hoy, cuando veo que se transgrede límites, a mí me despierta también a transgredir límites. Pongo un ejemplo, el tiempo que uno pasa delante de la computadora, delante del teléfono celular, todas esas cosas que yo siento que hace unos años yo no las tenía tanto, ¿no? Entonces, siento que todo conspira en la cuestión de los límites. Por eso creo que tenemos que estar como muy atentos a lo que nos pasa, más que otra cosa, ¿no? Es una sociedad sin límites. Y mucho más en este país, donde los límites se transgreden todo el tiempo. Bien, gracias, Mariana. A mí me pasa un poco, y escuchando a Mariana que termina de cerrar lo que pensaba, yo siento que en realidad hay límites en lo individual, como decía Sergio, y en la sociedad, pero creo que estamos en un momento que ya desde la infancia y sigue, y a veces se complica más en la adolescencia, y bueno, y lo que sigue la adultez, en donde no solo no se los respeta, sino que no se los tiene en cuenta. Es como dice Mariana, como si no existieran. Los límites están, y empezamos con lo básico que dice Sergio, de esto del trabajo y de cómo influye en nosotros, sino que está como, como si no existieran, pero están. Estamos en un momento en donde no importa que estén, los pasamos por encima, y es lo peligroso que siento que está pasando. Así es. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Grace. Sí, no sé quién habla. María. Había otra persona. Ah, ¿no? No, María, pensé que había otra persona más que... No, estás vos, dale. Ah, perfecto, bueno, buenas noches. Yo lo que quería plantear, tal vez por algunas situaciones que fui escuchando, y lo planteo para debatirlo, no porque esté haciendo un juicio de valor.
a veces me hace ruido el tema de los límites versus la autoridad, ¿no? Por ejemplo, algo que escuché, una mamá retando a la hija, porque la hija quería ir a una cena y la mamá, no, porque yo estoy cansada, bla, bla, bla. La cuestión es que la nena se enoja y le dice algo feo y la mamá le dice, bueno, ahora no vas, pero porque me faltaste el respeto. Y mira a otra amiga y le dice, hay que ponerle límites. Y dentro mío me quedé pensando, ¿no? ¿Esos son límites o eso es autoridad? Lo planteo. Que como no tengo imagen tuya, no sé si es que la pregunta la dejaste, que es una retórica o la estás abriendo. No, la estoy abriendo porque a mí me hizo ruido en el sentido de decir, la mamá estaba con la actitud de decir, ¿no? Te voy a poner un límite por esto feo que me dijiste y no vas a ir. Y yo pensaba dentro mío, digo, me preguntaba, ¿eso será poner un límite o eso es poner autoridad? Porque yo siento que para que, por ejemplo, en el caso de un hijo, ¿no? El tema del autoritarismo termina diciendo se hace lo que yo digo, porque en definitiva el chico no puede hacer otra cosa. En cambio, el límite es con una explicación para que el otro pueda comprender, ¿no? La significancia de lo que hizo, pero el castigo o el límite impuesto desde un lugar de autoridad, ahí es donde planteo este tema del límite versus la autoridad. Obviamente lo pregunto, ¿no? Porque no, me gustaría aprenderlo y digerirlo un poquito más. Ok, todos ustedes me van dando pie para lo que tenía como más o menos organizado para poder compartirles hoy. Te lo voy a contestar primero rápido y sí después voy a pasar a ir a la exposición que tenía armada, porque la verdad que todos los que fueron participando, y sigan haciéndolo perfectamente, no hay problema, me están dando el pie para hacer la introducción, al menos inicial. Primero te contesto rápido para que no quede colgada la pregunta. Vos vinculás el límite a la autoridad y lo estás poniendo como una posibilidad de opuestos. Dame el permiso, digamos, para considerar que en realidad los límites necesitan autoridad, que es distinto al autoritarismo. Ahí sí hay una diferencia importante. Una imposición autoritaria, porque bueno, hay determinadas cuestiones que se imponen con autoritarismo, no con autoridad, es diferente. Ahí sí marcaría yo una diferencia, pero para los límites se requiere cierta autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Y cuando vayamos avanzando en la charla, creo que todos lo vamos a poder percibir, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero lo vamos a poder percibir. Para yo poder poner un límite, en este caso a un hijo, que soy la que porta la autoridad para hacerlo, que soy la que tiene que tomar la decisión por el menor, tengo que llevar con autoridad ese límite, con firmeza. Dije firmeza, no dije autoritarismo, gritos, revanchismo. Ahora que me contestaste mal, lo pongo el límite, pero ¿lo ibas a poner o no lo ibas a poner como mamá? Si te estabas refiriendo un poco a eso, estás acertada con la orientación hacia dónde vas. Si yo tengo la decisión que ese hijo no vaya a esa fiesta o a ese lugar, lo plantearé como es. Decido que no, daré alguna explicación según las edades de los chicos, porque también uno a veces ve o escucha cosas un poco desfasadas de las edades, ¿no? Explicaciones a chicos de 2, 3 años que por ahí, más que dar una explicación, lo están cargando emocionalmente muchísimo con alguna explicación que por ahí no requiere de tanto. En fin, hay que buscar como los puntos justos, y ahí uno tiene la autoridad para tomar esa decisión, y no sé si es un límite, sino más bien una decisión. Cuando aparece el berrinche o la frase, lo que pase, no necesito, si tengo la suficiente autoridad y tranquilidad, ligar la decisión que tomé a un límite autoritario. Son dos cosas distintas. Si te referías a eso, iríamos por ahí. Digamos, la idea es que justamente una decisión es una decisión, y si soy la autoridad
a cargo soy la que lo tomo, y ante lo que viene después como consecuencia de esa decisión, lo manejo con lo que considero. A veces es límites, a veces es una explicación, a veces es un abrazo, a veces es silencio, a veces es una repregunta, en fin, depende de las situaciones. Pero sí me interesa mucho dejar claro que una cosa es la autoridad desde la cual voy a tomar un límite, y otra cosa es el autoritarismo. El autoritarismo habla de la persona, de cómo me impongo como persona ante un otro. Y la autoridad es algo que me gano, es una función que yo me gano con mi hacer, con mi ser, con mi coherencia y con mi despliegue y mi palabra, digamos. No me la regaló nadie, porque soy madre, no tengo la autoridad. Me la voy a ganar, me la tengo que ganar, que es distinto al autoritarismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ustedes díganme si se entiende la diferencia en cuanto a la pregunta. Perfecto. Yo me refería a autoritarismo, o sea, utilicé mal la palabra, sí, totalmente coincido, sí, muchísimas gracias. Ahí vamos, entonces sí, no era necesario, la decisión estaba tomada, esa necesidad a veces que tenemos los seres humanos, porque somos imperfectos, muy, muy imperfectos, gente, esa necesidad que tenemos de remarcar que mandamos, remarcar que así lo digo, aun cuando se trata de niños, es innecesario. ¿Por qué no es fácil no son fáciles los equilibrios, menos en las relaciones humanas, menos en las responsabilidades y compromisos que uno toma con un otro? Pero la dificultad máxima, digamos, que creo que tenemos, y que estaría bueno que nos podamos hacer eco de eso, sobre todo en lo vincular, además de en lo personal también, porque vieron que es una dialéctica permanente. Yo hablo de lo personal y estoy hablando de lo vincular, porque me estoy vinculando permanentemente con gente, con mis afectos, con mis no afectos, es todo el tiempo, en un trabajo, como decía Sergio. Lo más difícil, creo, es el equilibrio para nosotros, para los seres humanos, para las personas. Es ser equilibrados, es ser justos. Y justamente si hablamos de límites, necesitamos tener una coherencia en eso, para que lo que esté en exceso, o lo que sea por exceso, o lo que sea por escasez, lo tratemos de ajustar, acomodar, porque eso nos permite muchas cosas, nos permite más tranquilidad, nos permite conocer en dónde estamos, no caemos en vicios innecesarios, en excesos, digamos, que aplasta al otro o silencia al otro. No sé si han visto o les ha pasado a veces, porque a todos nos pasan estas cosas, de alguien dándole toda una explicación a un otro, adulto en este caso, y el otro solo dice sí, 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 y uno nunca sabe si realmente todo eso, digamos, todo eso está llegando, porque no hay un stop, detengo, ¿no? Paro en mi terreno y le permito el terreno al otro. Me da un pie, digamos, no sé si alguien quiere agregar algo con esto. Sí, yo quería sumar el concepto de vínculo relacionado con una amorosa relación adulta, con el otro o conmigo misma. Hagamos una cosa, espera, ponle tu nombre, Mariana. Viviana. Ah, Viviana, perdón, ven, no tengo los anteojos, no voy a... Viviana. Vos decías agregarlo, sería un agregado a... No, sumar a la reflexión, esto de incluir el concepto de amorosidad unido al vínculo, ¿no? Y el concepto de adultez, en una sociedad donde parece que peleamos por mantenernos adolescentes, adolecemos de ese respeto al vínculo, ¿no? Y confundimos límites. Yo quiero agregar algo. A mí me suena mucho últimamente el término de límite sano, ¿no? Como que la necesidad de poner el límite sano. Pero también habla mucho de poder conocerse uno para saber qué es lo que yo necesito. O sea, lo primordial es
enfocarme en mí para saber dónde poner ese límite. Respondiendo a esto del eterno adolescente, ¿no? El adolescente necesita transgredir ese límite, porque es parte de su naturaleza, pero necesita tenerlo el límite para poder transgredirlo, ¿no? Y también eso es necesario que quede bien delimitado desde el adulto hacia ese adolescente. Pero volviendo a lo de los límites sanos, me parece como un concepto, no sé, nuevo para mí, o al menos es algo que se está escuchando mucho ahora, y la importancia de conocerse uno para poder relacionarse con un otro desde ese límite, y de poder aceptar, poder poner el límite a otra persona, ¿no? Bien. Eso, nada más. Okay. Gracias, Micaela. Estaba levantando la mano hace un ratito, no sé si sigue la inquietud de la pregunta. Bueno, no está más, desapareció. Bueno, desapareció. Bueno. Hola, sí, hola. Ahí está. Hola, sí, soy yo, Adriana, había dado la mano. Ahí está, Adriana. Sí. ¿Qué querías preguntar? Sí, disculpen, tengo la cámara apagada porque tengo muy mala señal, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Estamos bien. No, justo bueno, dijeron algo del que yo... Ah, genial. Justo, bueno, dijeron algo de lo que yo había pensado, ¿no? Que parece como si hubiera una polaridad entre autoridad y el respeto y la amorosidad y las formas de expresarnos, ¿no? Y de marcar. Adriana, se te entrecortó. Si querés escribirla, la pregunta o la reflexión, porque no, se te corta. Bueno, si me escuchas, Adriana, podés escribirla. Seguí, Marcela. Seguimos entonces. Bueno, todo esto que estamos charlando arranca, justamente, alguien lo había dicho en el inicio, en las primeras infancias, al principio de nuestra existencia. Ahí arranca. Por supuesto que tenemos, por eso a veces poder reflexionar sobre estos temas es tan importante, porque tenemos después toda una vida para ir acomodando lo que no está muy bien acomodado, si quisiéramos tomarlo a cargo. Pero voy a iniciar, digamos, por algún lado, como para dar como un envión. Permítanme compartirles. Estoy. Ahí va. Como si hubiéramos preparado juntos el encuentro, vamos a ir dando introducción a lo que ustedes mismos en sus inquietudes y en sus comentarios dan lugar a algo, digamos, que para mí es fundamental en todo. Un día uno de mis hijos me preguntó: a vos te vino bien, ¿no?, ser psicóloga, porque hay cosas que vos las tenés más sabidas, más incorporadas. Bueno, no es lo mismo sabido que incorporado, quiero decir, pero sí uno tiene alguna idea de algunas cosas. El ser humano está constituido en una estructura, no somos sin una estructura posible, como pasa con el cuerpo, ¿no? Si no, nuestros órganos, nuestros huesos, todo estaría todo suelto por la vida. Tiene un envase, tiene una estructura. Y esa estructura es la que nos hace ser en relación a nosotros mismos, que es algo de lo que algunas compañeras recién hablaban, y al mundo. Es una manera de ser y estar en el mundo. Es una manera de ser que me va a presentar en los distintos escenarios que yo pueda elegir o que me eligen otros. Esa personalidad, digamos, se hace en base, se empieza a confeccionar, digamos, en base a las primeras experiencias de vida. La más tierna infancia. Ahora, no son todas experiencias de Heidi. Hay experiencias de amor, pero también hay experiencias de muerte. Muerte representada por determinadas situaciones.
no necesariamente una muerte real hablo, experiencias de amor como el apego, el cariño, el afecto, y después hay una posterior y necesaria, absolutamente necesaria, separación e individuación, es decir, un chico va creciendo y tiene que separarse, tenemos que dejarlo que se separe y se individualice. Esas experiencias de muerte manifiestas a través del rechazo, el descuido, la falta de reconocimiento, en fin, todo eso en conjunto es lo que va a estructurar al ser humano en esas primeras vivencias. Eso va a quedar troquelado en lo más profundo de la persona. En este caso, yo lo tomo desde el psicoanálisis, pero vale que sea desde otro lugar, es casi innegable a estas alturas, pero bueno, voy a respetar cualquier otra opinión. Y desde ahí va a forjar su existencia. Desde eso que se troqueló, que se forjó, es de donde va a ir viviendo la vida. Uno diría, pero después crece. Sí, pero siempre es en relación a esa estructura inicial. Todas esas experiencias de la primera infancia, espero que lo hayan leído porque ya lo voy a sacar, todas esas experiencias de la primera infancia, decía, esperen que vuelvo con ustedes, es lo que nos va a marcar las huellas de nuestra personalidad. Eso marca huellas iniciales. Nosotros de adultos no somos tan lejanos a lo que fuimos de niño o a lo que vivimos de niña. Ustedes dirán, no puede ser. ¿Una madre, un padre le hace daño a un hijo? No, no necesariamente. No es algo estrictamente real. Es inclusive lo que se vivió en lo real, pero también lo que yo sentí, cómo lo viví yo en esa primera infancia, de todas las experiencias que tengo. Todo esto que, digamos, que tiene que ver con esa estructura, ¿por qué la menciono? Ustedes dirán, che, ¿qué tiene que ver esto con los límites? Porque a partir de que yo puedo detectar cuál es esa estructura, qué me conforma como estructura, voy a tener de parte de esa estructura una dinámica. Yo me voy a mover en el mundo a partir de esa estructura. Y de hecho, lo que decíamos muy al principio, hay estructuras que perdieron los límites y tenemos que hablar de locuras. No son personas con cierta cordura y que puedan convivir como nosotros. Nosotros tenemos nuestra cruz, pero no es la locura, ¿sí? Es decir que todo eso que nos forja al principio es lo que vamos a ir llevando a lo largo de toda nuestra vida. En esa matriz es donde yo voy a ensayar, aprender, copiar, tomar, al contrario, rechazar, formas de amar, formas de relacionarme, respeto por mí mismo y por el otro. Todo lo que estábamos hablando nosotros recién es algo que se empieza a forjar en esas primeras infancias a partir de mi estructura de personalidad. Permítanme seguir un poquito. Entonces, esas estructuras de personalidad las voy a tomar del psicoanálisis porque les cuento algo. Creo que todos sabemos que sobre psicología, estructuras, personalidad, etc., hay muchas corrientes y autores válidos. Yo voy a tomar esta porque es más sencilla. ¿Por qué? Porque presenta 3 estructuras de personalidad solamente, pero si tomara, por ejemplo, la teoría del eneagrama, voy a poder definir a partir de esa teoría 9 tipos de personalidad diferentes, que no tienen las mismas fronteras que encuentro acá en el psicoanálisis, pero permítanme tomar esta como para hacer más sencilla la exposición. Fíjense en este gráfico que les comparto, es súper conocido para los psicoanalistas este gráfico porque es algo que sintetizó Lacan después de Freud, que es otro psicoanalista, y que delimita claramente las 3 estructuras principales de personalidad. La neurosis, que es la de todos nosotros, todos los que estamos acá, supongo, y con suerte, como decía Lacan. Las psicosis, que ya las tenemos que calcular dentro de las locuras, que ahí, fíjense, paranoia, esquizofrenia, maníaco-depresiva,
Las neurosis, las que conocemos todos, que a veces las usamos como chicana con alguien, ¿vieron? Bueno, yo no, pero hay gente que lo usa. Vos que sos una histérica, vos que sos un obsesivo, bueno, no hay nada tan cierto como eso. Y las fobias que están también incluidas dentro de la neurosis. Y aparte, porque no cruzó, digamos, la línea para convertirse en una locura, o sea, que está fuera de la realidad, la perversión, pero que se diferencia de la neurosis, o sea, está de este lado de la locura, pero tiene una particular estructura compleja, es muy compleja esa estructura. Y después están los trastornos que lo habrán escuchado por todos lados, en películas y demás, que son los de borde, que le falta un cachitito para caerse del otro lado, o de en cualquiera de las tres líneas que dividen las tres estructuras. Todo esto, perdón que ahora vuelvo para que los pueda ver y ustedes a mí. Todo esto, fíjense que todo lo que acabamos de hablar tiene que ver con la etapa de lo que se llama habitualmente, perdón, que algunos odian, sé que habla por ahí de psicoanálisis, pero no, es innegable, desde el complejo de Edipo, que es una etapa en la primera infancia donde nace todo esto. ¿Por qué nace? Y acá vamos a poder explicar un montón de cosas y, digamos, comentarios que ustedes hicieron, la pregunta de la compañera y demás. Ahí vamos a poder detectar el tema de autoridad y todo eso. En esa etapa, que es imperceptible, es invisible porque es inconsciente, pero uno lo va viviendo y los niños también, es una etapa que organiza y ordena. Cuando digo organiza y ordena, me refiero a que da una orden. No le tengamos miedo a la palabra orden, da una orden, que en este caso es una prohibición, que es lo que va a permitir que cada elemento del todo ocupe un lugar. Créanme, no querramos como niños ser o ocupar el lugar del padre o de la madre porque no nos va a hacer bien mentalmente en el futuro. Y viceversa. No estaría bueno que un padre o una madre ocupe el lugar de un hijo o de un niño en una estructura familiar. Es decir, que organiza y ordena. De él, digamos, de ese complejo de Edipo, si quieren le saco la palabra complejo de Edipo para que no sea tan técnico, de aquellas experiencias infantiles, se va a heredar, va a surgir y va a empezar a forjarse, que se va a terminar de definir en la adolescencia, la identidad, prestemos atención, identidad sexual y la identidad personal. La identidad personal es la que acabamos de mencionar en esas tres estructuras, pero también se adquiere una identidad sexual. ¿Del todo definida? No, porque todavía estamos en la infancia, nos falta todavía la adolescencia. En la adolescencia sí se va a definir. Y cuando salgamos de ahí, ya salimos con una identidad personal y una identidad sexual. De esta etapa inicial de la infancia, va a quedar como, una vez que atravesamos por este complejo de Edipo, va a quedar como herencia una instancia, y acá sí nos mete bien en tema, una instancia muy importante, que es la que nos permite lo que se llamaba antes y lo que hoy también se podría llamar una cierta conciencia moral, una cierta mirada crítica, mirada y un decir también crítico, se instaura la vergüenza, la culpa, el juzgamiento, bueno, también los insultos y todo lo demás que viene con esta instancia, que es lo que se llama super yo, también lo habrán escuchado, o estudiado, o trabajado en la clínica, que, digamos, es lo que, una vez que esa instancia se instala, ya podemos empezar a hablar de que se van instalando ciertos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a identificar, digamos, la persona una vez que atravesó eso, le van a quedar reglas, leyes, en fin. Y la autoridad, que la compañera lo introdujo con su pregunta. Una autoridad que ya venía ocupando un lugar en ese interjuego de relaciones de padre, madre, hijos, hijos, valen todos. Fíjense, sobre el final de la placa que les estoy compartiendo, que se va a instalar, algunos autores, por eso le puse el nombre, algunos otros autores que tienen que ver con el psicoanálisis, le llaman
sistema self, porque es el sistema del yo, el que logra incorporar para moverse en el mundo, y es lo que le da la identidad que hablábamos, tanto la sexual como la personal, dentro de la cual está la autoimagen, el autoconocimiento, la autoestima, y la función de organización es otra de las funciones de este sistema. Organización de los estímulos, de las experiencias, de identificar lo prioritario de lo secundario. La función de significación que solo los seres humanos podemos tener, que esta cosa simbólica, es decir, esto de poder hablar no necesariamente de manera literal ni concreta, sino poder significar algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un jarrón que no es nada más un jarrón. Un jarrón tiene una significación quizá para mí, porque viene de parte de la historia, de alguna figura significativa. Entonces cuando yo hablo del jarrón, no hablo del jarrón físico únicamente, por ejemplo. Y la función del autocontrol, que controla los impulsos, los actos, en fin. Vuelvo con ustedes, espérenme. Todo esto, que fíjense, tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de hablar, porque si hablamos de autoridad, viene desde ahí. Si hablamos de transgresión de límites, viene desde ahí. Mi relación, inclusive, con la autoridad. ¿Vieron que hay personas que están todo el tiempo desafiando autoridades de todo tipo? Bueno, en su historia debe haber tenido algo con el tema del padre. Cuando yo digo el padre es no solamente padre físico, sino una estructura familiar que sostiene esa autoridad. ¿La sostiene o no? Convengamos que hay autoridades que se caen solas por sí mismas y se corren de su función, cosa que nos complica terriblemente. Porque nos perdemos. Cuando nosotros no tenemos una orientación hacia dónde ir, ¿qué transgredir? Ahí decía una compañera, tengo que tener el límite para transgredirlo. Perfecta su comentario. Tiene que haber un límite para que yo lo tenga que transgredir. Por eso cuando hay transgresión de límites, atentos. Primero prestemos atención si estaba el límite y qué se transgredió. No nos mezclemos en pelearnos con que algo tenía que ser o no tenía que ser. Primero veamos si realmente se trataba de que había un límite y no había que transgredirlo, porque se podría tratar de otra cosa. Hago un alto. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay comentarios, preguntas? ¿Hasta acá? Bien. Parece que sí, porque no hay preguntas, así que está claro, Marcela. Ok, sigamos. Vamos para adelante entonces. A ver, entonces. Vieron que como manejadora de internet soy buenísima psicóloga, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es una estructura? Esto también es importante. Ahora les voy a decir por qué. No lo pensemos solamente inclusive a nivel personalidad o a nivel psíquico. Lo vamos a ampliar ahora. Pero una estructura, fíjense que es una disposición y orden de las partes dentro de un todo. Una estructura está compuesta por las partes con funciones específicas y relaciones específicas dentro de ese todo, y esas estructuras son permanentes, básicas, digamos, y son la esencia misma y la razón, digamos, de ser de esa misma estructura. Las partes no son si no es en relación a esas estructuras. Esto es clave. Esto es clave, esto que estoy diciendo. Las partes son importantes, pero no hay que sacarlas de la estructura, porque pierden su lugar esencial. Esto piénsenlo con cualquier tipo de ejemplo que quieran. De hecho, esas partes interactúan en virtud de la posición que ocupan dentro de la estructura. No es lo mismo, por ejemplo, a ver, si tengo que pensarlo en términos de estructuras mentales, y un psicótico nunca va a poder ser un neurótico. No va a pasar. Son dos estructuras diferentes, que producen
distintos síntomas, distinta dinámica, distintas características, etc., para tomar dos ejemplos claros, digamos, de lo que estuvimos viendo. Pero eso piénsenlo en los vínculos. Piénsenlo en esas parejas que todo el tiempo tienen el afán de ser solo uno. Les va a ir mal, porque son distintos, son diferentes. Pueden armar un tercero, pero no ser uno. Son distintos, son estructuras de persona y personalidades diferentes. Pueden negociar, pueden acercarse, pueden establecer normas y reglas, pero no son uno, son dos. Las estructuras, fíjense, sobre el final del cartel, no son privativas de la personalidad. Existen estructuras materiales, estructuras orgánicas, sociales, institucionales, empresariales, inclusive familiares, de pareja, de amigos. Son todas estructuras distintas. ¿Por qué les llamo estructuras? Porque tienen una dinámica propia, tienen una conformación propia. ¿Vieron qué pasa? Uno forma parte de grupos y tienen como, los grupos son todos distintos. Y uno diría, ¿cómo es que son todos distintos los grupos? Porque cada grupo, en su dinámica, entre sus partes, conforman una estructura diferenciada de otra estructura grupal. Y esto mismo pasa con las familias. El tema de los límites, que algunos compartieron la inquietud, ¿no? Que no hay límites, o que están muy desdibujados, o que están muy flojitos, o que se corren. ¿Vieron que hay cosas que uno los ve, a veces uno ve de afuera, cómo cierto límite se pone y después de a poquito se va corriendo? Uno mismo a veces lo hace, lo va corriendo, lo va corriendo, lo va corriendo, lo va corriendo. Ya no hay más límite después, pero pasa esto, hay que estar atentos si uno quiere mantenerlo. Vieron que a veces hay estas conformaciones diferentes, que dan estructuras diferentes, a veces pasa que dentro de esas estructuras hay partes que quieren conformarse en sí mismas como estructuras propias, sobre la estructura que contiene las partes. Eso sería una complicación, piénsenlo en una familia. Complicado, complicado. La autoridad tiene que seguir siendo la que tiene que ser. Que la aportan los dos padres, si bien la mirada a veces a veces no, está puesta sobre el padre, toda una explicación psicológica, no la voy a dar ahora, pues muy larga, está puesta sobre el padre, la madre lo tiene que sostener también. Así como, al revés, la amorosidad de la que hablaba la compañera, también el padre la tiene que sostener cuando la madre interviene con amorosidad, por ejemplo. Y no que a veces uno escucha ciertos comentarios de los padres con las mamás un poco, ¿no? Bueno, desatentos, digamos, a veces. Como ven, digamos, es fundamental poder primero identificar en dónde estamos, de qué se trata, para poder hablar de si se trata de límite o no, ¿no? A veces son elecciones, no necesariamente, como vimos en el ejemplo que trajo la compañera, no necesariamente límite. ¿Hay alguien que quiere hablar, no? No. ¿Levantó la mano? No. Vos me avisás, María, ¿no? ¿María? Sí, no puedo habilitar el micrófono, sí, yo te aviso, pero no hay nadie con la mano levantada. Okay. María, sin voz, acordate que no. Tranquila, estoy acá. Ok, bueno, continuamos, que quiero avanzar para darles más que nada lugar a ustedes, luego de armar con esta primera introducción. Y bueno, si de límites hablamos, y de desdibujado, y de excesos, y demás, en los límites y el ser humano no podemos dejar de nombrar los llamados pecados capitales, que les voy a pedir que no lo piensen necesariamente desde un lugar religioso. Ampliemos un poco esa mirada. Quienes no conocen o no recuerdan cuáles son esos pecados, la soberbia, la avaricia, la lujuria, bien actual todo lo que estoy hablando, la ira, la gula, la envidia y la pereza, lo van a ver a la vuelta de la esquina muy seguido. La soberbia. Está a la orden del día hoy, ¿no? No sé qué piensan ustedes con esto. Pero
estos excesos que el ser humano los goza tanto, con la comida, con el juego, con los vínculos, con el sí mismo, con el propio cuerpo. Es un goce, no dije placer, es un goce. Todo es exceso. La relación con un objeto, todo es exceso. La soberbia, esa gula de que todo me lo tengo que comer yo, de que todo, y no hablo de comida nada más, todo tiene que ser para mí, en un trabajo, en un grupo de amigos, la avaricia, esa persona que no quiere compartir ni una emoción. Y esas personas que son avaros emocionalmente. No quieren compartirte un mimo, no quieren compartirte un gesto, son avaros emocionalmente. O aquellos otros lujuriosos, que no lo piensen solo en función del sexo. El lujurioso es, piénsenlo, es el que quiere todo de todo. Todo le viene bien, pero de mucho. Entonces no es solo sexo, va a ser de todo, en exceso, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde ahí, primero, tenemos que reconocer que somos eso los seres humanos. El cuentito lindo, ¿sí? Y también todo lo que nos hace personas de goce. Cuando digo goce lo pongo en una vereda diferente al placer. El placer me libera, me da libertad, me proyecta, me dignifica. El goce no tanto. El goce es el que siente el adicto cuando consume a reventar. Después se siente mal, pero en el durante, desde que arranca, inclusive pensándolo, yendo a buscar, haciendo toda ¿no? Con sus personajes, ¿no? Los adictos tienen mucho personaje para moverse, personajes que se les desarma completamente cuando dejan el consumo y empiezan una recuperación. Todo eso es un goce pleno. Ni hablar a aquellos que incluyen el delito o que incluyen el sexo. Todo eso es goce, que no es lo mismo que placer. En cuanto a amor sano, ahí lo tienen, la diferencia. El amor de alguien que está en consumo importante, está intoxicado y está dentro del marco del goce. No es un amor muy sano. Que vieron que se lo llama tóxico actualmente, ¿no? Vieron que ahora amor tóxico anda por todos lados la palabra. Bueno, pero bienvenido porque define bastante. Estar dentro de la avenida del placer hablaría de un amor sano. ¿Por qué? Porque incluye al otro. Lo incluye como persona, con sus gustos, con sus deseos, nos respetamos, elegimos los dos, no te lo impongo. No vengo todo drogado y te hago el amor porque sos mi mujer, o viceversa, ¿no? Pues vale para hombre y para mujer. Porque no está relacionándose con otro ahí. Ahí primero se relacionó con la sustancia. Tradúzcanlo cuando hay objetos, celulares también, pantallas también, porque a todos nos pasa, tradúzcanlo. Vieron que ahora, a mí me da gracia igual, porque bueno, también tengo mi edad, ¿no? Pero vieron que ahora algunos muchachos o personas, digamos, no importa la edad, dicen hacer el amor con mucho agrado y mucho gusto por internet. Con un otro, no sé si lo escucharon, lo vieron o lo lleva a la clínica. Y yo pienso, tanto que venimos trabajando para vincularnos una persona con otra, sin intermediación de objetos, porque si queremos relacionarnos, dije relacionarnos, no conectarnos, relacionarnos, que implica un compromiso, que implica mi persona puesta en juego, completa, con todo esto que hablábamos, y viceversa, no me estoy conectando, porque ¿qué hago con una conexión? Me conecto y me desconecto cuando quiero, yo no tengo nada con vos. ¿Sí? Trabajamos tanto en la humanidad para tener relación entre las personas, para que tengamos que llegar a
tener sexo o hacer el amor, vamos poniendo como quieran, a través de la pantalla. En mi época se llamaba de otra manera, que quedaría muy grosero que lo diga, pero no estoy vinculándome con una persona. ¿Sí? Entonces, también cuando hablamos de límites, y esto no es una cuestión moral, no confundamos, o sea, es respetable todo lo que haga todo el mundo, pero llamémoslo con el nombre que tiene, porque si no nos confundimos, me parece a mí. Me parece que eso nos está confundiendo bastante. Cuando tenemos una relación o un vínculo, podemos empezar a conocernos a través de algún objeto. Pasa inclusive en el consumo y pasa con cualquier otra cosa. Lo que pasa es que en algún momento sería menester, para poder vincularnos, relacionarnos entre personas. Yo comentaba hoy, no sé si era, no sé con quién, con María me parece, no sé, que sí, con vos fue, ¿no? Que fui a comer con mi amiga, y en la mesa de al lado había una mamá con su chiquito que lo acababa de sacar digamos, para comer, y lo volvía a ingresar en el horario de colegio, ¿no? Yo miraba la escena, claro, para mí es muy visible, digamos, el tema de cuando hay algo que está en exceso o fuera, porque bueno, trabajo todo el tiempo con eso. Y el chiquito, así como muy entusiasmado, porque estaba afuera y estaba comiendo con la mamá, la miraba, pero la mamá estaba así todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo que estuvieron ahí, pero todo el tiempo, no le dedicó ni 5 minutos. Entonces, bueno, eso también está dentro de los límites. Creo que tenemos que revisarnos bastante. ¿Por qué? Porque después el chico, ¿qué pasa después? El chico responde a todo eso. Porque está del otro lado también, y va a responder con lo que tenga, como pasa en cualquier vínculo. Si nosotros no contemplamos que eso es parte de la comunicación y de la relación, nos estamos perdiendo una parte. Y entonces vamos a, quizá, como decía la compañera, autoritariamente aplastarle su queja o su opinión o su berrinche, pero no advertimos que un ratito antes lo descartamos por una pantalla, en la única hora que tiene para salir a comer. Así de complicados, creo yo, estamos con el tema de los límites. Di un ejemplo muy corriente y muy común, lo vemos todo el tiempo. Avísenme si hay preguntas o comentarios. Vos, María, vos sos la responsable de todo eso. No hay preguntas, seguí tranquila, yo te aviso. Todo lo que estamos conversando nos va a permitir, según como lo armemos, y ahí viene la parte, espérenme que voy a volver para estar con ustedes. Según como armemos todo esto, que arranca de pequeños, y revisemos bien, les pido, revisemos bien lo que estamos haciendo con los niños y los adolescentes. Yo estoy viendo cosas que no vi en 30 años de profesión. Cómo se está confundiendo que todavía un adolescente está en formación, en crecimiento, que requiere de un soporte, que requiere de pelear con una opinión distinta, porque se está formando y necesita que eso que hablábamos en su estructura se consolide con cierta convicción. No que voy para acá, voy para allá, porque ya eso lo tiene la adolescencia en sí mismo. Entonces, no soltemos la mano de los niños y los adolescentes. El adolescente a los 15, y disculpen porque algunos pueden tener otra opinión, pero yo lo digo desde lo que veo habitualmente, lo podemos discernir y charlar, pero en mi opinión, a un chico de 15 vos no le podés dar ciertas libertades porque todavía no consolidó su responsabilidad y su compromiso. Y al primero que le va a faltar en compromiso y responsabilidad es a vos padre, a vos madre. Y después lo va a trasladar a la sociedad, a pareja, a la sociedad, amigos, a trabajo, lo que sea. No son etapas para soltarle la mano. Decíamos antes que la segunda vuelta de consolidación de esa estructura es en la adolescencia. Todavía nos necesitan, es necesario que estemos
justamente para esto, para los límites. ¿Y los límites qué me permiten? Lo que está de un lado del límite y lo que está del otro. Cosas que, en términos generales, lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde. Es desde mi visión. Sí, el chico digamos, un adolescente va a pelear contra eso. Será discutido. ¿Cuál es la posición? Pero vieron que ahora hasta están recortadas las conversaciones, las palabras. Vieron que en el WhatsApp me dio mucha risa cuando en el WhatsApp se instaló el por 1.50 y por 2. Ya casi que no nos queremos dedicar ni un tiempo para escucharnos. Y hay cosas que no se pueden simplificar. Hay cosas que requieren de cierto, ¿cómo lo puedo decir? Cierto trato artesanal. Porque si no, no es lo mismo. ¿Sí? Voy a poner algo muy gráfico. Cuando una pareja hace el amor, tiene la opción de que sea más artesanal o más rápido y corto. Son dos posiciones completamente diferentes. En la comunicación es lo mismo. En el amor es lo mismo. En la amorosidad es lo mismo. Ahora, hablando en términos de límites, lo amoroso no tiene que estar por sobre un límite cuando se necesita poner un límite. Cuando tengo que poner un límite, tengo que poner un límite. Vamos a hacer ejemplos de pareja, que está muy, ¿no? Que toda la sociedad estamos como muy preocupados por el tema de la violencia, del maltrato, del abuso, de un montón de cosas. Para mí no es privativo de lo femenino, perdón, no se enojen, y creo que pertenece al ser humano. Hay maltrato en distintos sentidos, con la diferencia que por ahí el género femenino es más débil físicamente. Pero, digamos, lo que se registra igual, y si las estadísticas son esas, son esas. Vieron que está todo el mundo muy preocupado por este tema, y el límite, yo les pregunto a ustedes, el límite en una pareja, ¿no? Vamos a poner un hombre agresivo, abusivo, no necesariamente sexual, abusivo en cualquiera de sus formas, y una mujer que está ahí. ¿A quién le correspondería el límite? Les pregunto a ustedes, ¿cómo lo piensan ustedes? Pueden habilitarse los micrófonos. No cabe la menor duda que al hombre. ¿Todos piensan lo mismo? Para mí es parte de los dos. Yo creo que los dos son los que deben poner el límite, porque la relación es de dos personas. Los dos, dice Adriana. Los dos. Mica dice los dos. ¿Qué piensan ustedes? Si el resto no participa porque se están aburriendo, digan, ¿eh? No, ahí en el chat Adriana dice los dos, Grace, la mujer. Mujer. Ahí lo leí, sí. ¿Quién más? Yo creo que la responsabilidad de los dos, de todos modos, me parece que el que se deja someter tiene pocos límites internos, ¿no? O sea, el otro es abusivo porque yo permito el abuso. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la cosa? El otro sigue haciendo lo que hace porque hay un otro que permite. No sé, es para pensarlo, ¿no? Por eso pienso que es de parte de los dos. Bien. Porque son las dos personas las que están conformando la pareja. Mara dice que es la mujer. Sí, yo también creo que es la mujer. La mujer, ok. Mara dice, yo pienso que la mujer es un límite interno. ¿Los otros hombres? Ahí va, bien. Vamos, coincido con Sergio, yo. Coincido con Sergio. Creo que el límite es responsabilidad del hombre en ese caso. Ok. Qué interesante esto. Bueno, a ver, vamos a tratar de dilucidarlo entre todos. Supongamos que, vamos a empezar por donde empezó el primer comentario, que fue el de Sergio, que dice que
es del hombre, ¿no? Y como coincide Cristian. Supongamos que el límite lo debería aportar el hombre, pero resulta que nos encontramos con un hombre que no pone el límite. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí en ese caso lo tiene que poner la mujer. Bien, ok, lo pone la mujer. ¿Y vieron que está pasando que las mujeres tampoco lo ponen? No lo ponen. Hay muchos casos de mujeres que permanecen en situaciones, digamos, sin correrse, nadie está diciendo que estas cosas son fáciles, ¿correcto? Pero, tal cual estamos dilucidando, lo que estamos diciendo da la sensación que, a ver, si el que lo debería poner no lo pone, lo tiene que poner el otro. ¿Sí? Y esto es en todo. Cuando pasa al revés, también tiene que ser así. Ustedes dirán que bueno, sí, alguna que otra mujer son agresivas o violentas, sí. Pero la mujer también tiene otro tipo. Sí, perdón, Cristian, ibas a decir. Estadísticamente, las estadísticas de la Policía Federal es que la mujer es mucho más agresiva que el hombre, pero de palabra, o sea, no físicamente, sino es más violenta verbalmente. Bien, tal cual. ¿Y ahí qué hacemos? Lo que pasa es que ahí si el hombre intenta ponerle límite, surge la controversia de que la mujer se siente violentada por el hombre porque le quiere poner un límite. Esto se ve mucho. Yo trabajé en zonas humildes, ¿no? Como González Catán, La Ferrere y todas esas zonas. Y esto se ve mucho. O sea que cuando la mujer es agresiva, quiere controlar al hombre y lo culpa de violencia porque le pone un límite. Sí, y tenemos un agravante, por lo menos en este país. A veces la justicia interviene bien y a veces interviene muy mal. Muy mal. Por mal acción o por omisión, pero mal. Y entonces no tenemos el resguardo, porque ahí es donde debería entrar un tercero cuando los dos principales no están capacitados para frenar. En salud mental pasa igual. Cuando no se está capacitado para frenar y la familia no tiene las herramientas para frenarlo, debería entrar un tercero, que en general debería ser el Estado, desde el lugar que le toque. ¿Sí? Vamos, Manuel, adelante, yo te vi, mirá. Te vi yo. Hola, gracias. Yo siento que toda la explicación, bueno, yo tuve, como Sergio, un tema de un hijo complicado con las adicciones, ¿no? Y siento que cuando se habla de límites, se habla de una cosa como externa, ¿no? Como que yo le pongo el límite al otro, ¿no? Y lo que a mí me pasó, que traté de ponerle 700.000 límites a mi hijo, que nunca funcionaron, en realidad yo me di cuenta que el que no tenía límites era yo. Entonces, en esa pregunta que vos haces, mi respuesta sería, lo puede poner el que lo tenga al límite, ¿no? Porque aparentemente en este conflicto ninguno de los dos tiene límites, ni la mujer ni el hombre. Si alguno de los dos lo tuviera, se solucionaría el problema. Y en ese listado que presentaste al principio estaban los límites propios. Y el resto del listado que decía límites y el otro límites y el trabajo límites y no sé qué, todo un listado larguísimo, yo reemplacé la palabra límites por yo, ¿no? Yo y el trabajo, yo y la pareja, yo y mis hijos. O sea, ¿qué quiero yo con eso? ¿Cuál es mi límite frente a todos esos puntos?
Y si yo no tengo claro eso, yo creo que no tengo límites. Porque en realidad yo puedo parar una conducta, pero cuando yo sé que tengo un límite, si no, no la paro, si no tengo límite. O puedo parar un abuso violento, verbal, agresivo, lo que fuera, si yo me puedo parar en mi propio límite. O sea, yo tengo una puerta acá, en mi casa, que es el límite para permitir, para que yo permita entrar al que yo quiera. Pero yo pasé mucho tiempo con la puerta abierta, o directamente sin puerta. Entonces, yo siento que esta frase, le pongo el límite, como algo externo que ya está, y a mí no me cierra mucho. Yo creo que yo tengo que tener mi propio límite para recién ahí poder sostener cuando hablabas de autoestima, mi yo, mi self, bla, 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 lo puedo sostener en la medida en que yo tenga límites y sepa quién soy, ¿no? Sí. Me parece. Correcto. Y cuando uno advierte que uno conlleva cierta falencia, digamos, con eso, y se da cuenta que necesita poner un límite, tanto en el caso como que contabas vos, como en el caso de la hipotética pareja que hablábamos, es el momento, ahí María vos te ocupas de leer, es el momento en donde uno tiene que recortar esa posición de veo cómo me arreglo, esa posición soberbia, digamos, y buscar la forma de ver cómo implementar el límite que no tengo internalizado, porque es correcto lo que vos decís, cuando yo no puedo poner un límite hacia afuera. Yo siempre cuento, ¿no? Imagínense que vi muchos pacientes con respecto al tema de adicciones, y algunos que son todos muy atrevidos, todos, ¿no? Y algunos te preguntan, vos, Doc, te drogás, ¿no? Te drogabas. Y mi personalidad no permitiría nunca. No podría soportar que algo me maneje, pero porque es mi personalidad. Tuve esa suerte. Hay personas que no tienen esa conformación y tienen que encontrar esos límites que no tienen internalizados, porque es correcto. Para el lado que vayas, es correcto. Si vos dijeras, hay que poner un límite hacia afuera, ¿no? Porque hay gente que tiene la capacidad de poner ese límite, como bien vos definís, hacia afuera, te miraba vos, Manuel, que lo comentabas, hacia afuera, por ahí no lo tengo hacia adentro, pero hago un buen como sí, y lo puedo sostener. A veces sale. Difícil sostenerlo en el tiempo, y que no tenga consecuencia de eso, difícil, pero por ahí colabora un poco. Y a veces al revés, lo tengo muy hacia adentro, y cómo me cuesta decirle que no al otro, cómo me cuesta frenar una situación. O sea, que digamos que todas las opciones que ustedes comentaban son válidas si el objetivo que busco lo puedo ir logrando. A veces arranco desde un como sí y después lo voy reforzando. Bueno, pasó, pero si me empuja un poquito, me doblega de nuevo. No, entonces espérate, lo voy a reforzar. Refuerzo. Para lo cual siempre hay que estar atento, ¿no? Puse temas muy actuales y además que son temas que, a ver, uno los habla muy coloquial, pero todos sabemos que son difíciles, dolorosos, que tienen consecuencias jorobadas, etc. Cristian, ¿levantaste la mano vos? Sí. Sí, yo quería hacer un comentario, ¿no? Yo, con lo que yo he trabajado, bueno, he aprendido que en realidad los límites hay que empezar a ponerlos desde chiquititos a los nenes. ¿Y por qué? Porque esto, si no, cuando a medida que va creciendo, es más difícil ponerle límites.
Yo hoy he visto, y no sé si alguno lo vio, los cochecitos de bebé con un soporte para el celular, para ponerle el celular al chico para que no jorobe. O sea, no tiene la atención de los padres. Y yo trabajé en un grupo donde había 2 casos de recuperación de chicos adictos y yo trabajaba enseñándoles oficios, digamos, para cuando se recuperaban. Pero yo participaba de las compartidas y eran chicos de distintas clases sociales, de altas, bajas, de todos. Y todos coincidían en lo mismo, que unos por mucho que los padres lo querían mucho, tenían plata, otros porque no tenían nada, la falta que ellos encontraban era la falta de límites desde chicos. Y que después, cuando llegan a grandes, es mucho más difícil poner límites. O sea, si el chico no tuvo límites a los 2 años, los 3 años, los 4 años, cuando llegan a los 11, 12 años, ponerle límites es mucho, mucho más difícil. Los límites hay que ponérselos desde chiquititos, con amor, con todo lo que vos quieras, sin agresión ni nada. Yo daba clases en escuela para padres. Una vez nos tocó una psicóloga que era asesora de un juzgado de menores. Y bueno, cuando se trató el tema de la violencia con los chicos, por supuesto yo decía que había que educarlos con amor, ¿no? Esta psicóloga, que era asesora en un juzgado de menores, decía que a los chicos de vez en cuando había que pegarles una buena paliza para que aprendieran los límites. Así que, por supuesto, mi opinión es que no es una buena psicóloga, pero bueno, hay distintas cosas, o sea, pero todo surge desde los límites desde la infancia. Esta es mi opinión. Bueno, yo lo voy a... coincido por lo pronto en varias de las cosas que decís. La voy a complejizar un poco, le voy a agregar algo ahora. Creo que más o menos los comentarios que fuimos haciendo, más o menos coincidimos, etc. Entonces yo todo el tiempo me pregunto, si nosotros somos los que formamos la sociedad que tenemos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que además, particularmente en nuestra sociedad, se interviene poco con respecto a cosas que están fuera de lugar. Se interviene poco, ¿no? Yo recuerdo, comentaba en una reunión de amigos y familiares, estábamos varios juntos, ¿no? Y comentaba hace rato ya, que yo iba por la calle y veo, era imposible no verlo porque era un griterío, un despliegue, un hombre acorralando, digamos, a su pareja, y con la cara así, amenazándola, y qué sé yo, intervine. Intervine con temor, porque, bueno, acá cobro yo también, pero no podía, o sea, los límites tienen, como decía el compañero, el que puede intentar poner, no tiene que poner. Somos una sociedad en ese sentido, para mi gusto, por ahí sentimos, pero digamos, para mi gusto, poco participativa en eso. Poco participativa. Porque a ver, no alcanza solo con mirar mi parte, o mi pareja, o mi familia, o mis hijos. También pertenezco a una sociedad donde hacer valer los mismos valores o respeto, o la categoría que ustedes quieran, que hago valer para mí, hacerlo para otro, también es importante y válido. ¿Por qué? Y porque estamos en una estructura social. Obviamente vamos a tener un tope, porque como decíamos hace un rato, porque como decía yo, digamos, hace un rato, cuando uno quiere acudir a veces a la justicia es bastante deficiente, digamos, en algunas cosas, lenta, deficiente, interviene mal, qué sé yo. Pero todo lo que es anterior a llegar ahí, bueno, somos la misma sociedad. Lo comparto como ideas que a veces a mí me surgen. Hay alguien levantando la mano. ¿Quién es? Micaela. Sí, Micaela. Habilitate el micrófono. Trabajo, María, ojo, Ahí está. Bien. No, yo quería aclarar, ¿no? Agregar en realidad. Me pareció interesante lo que decía, creo que Cristian, y lo que dijo el otro señor con respecto a los límites, ¿no? De tener el propio límite, a Manuel. Y por ejemplo, en el ejemplo que vos diste de esta pareja, de quién es el que tiene que poner el límite, claramente ninguno de los dos la va a poder poner. ¿Por qué? Porque en el vínculo ya
algo, una deficiencia o algo que hace que sea como una enfermedad o que sea algo tóxico en esa relación. Y eso tiene que ver, no sé, con el amor propio, con tal vez lo que aprendieron en sus casas de chicos, de lo que es el amor, de lo que es el límite. Entonces, me gusta mucho desde el counseling, cómo siempre se vio esta cosa de la prevención, ¿no? O sea, cuando yo me conozco, cuando yo puedo acceder a mis propios límites, yo puedo darle los límites a un otro. Entonces, ante ese hijo, ese adolescente, voy a generar una persona que cuando sea un adulto no tenga que ir, seguramente va a tener que ir al psicólogo igual, pero que no tenga que ir a una terapia o algo para revisar y aprender a poner sus propios límites o a poder conocerse a sí mismo. Porque yo ya le di el ambiente, porque yo ya lo tengo para poder brindárselo al otro. Eso me pareció muy interesante siempre desde la prevención. Pero creo eso, ¿no? Como la importancia del autoconocimiento, de la sanación, de poder entender, ¿no?, que nuestros padres nos dieron lo que nos pudieron dar y que quizás sí no estuvieron presentes, tuvimos abandono, ausencias, o los límites no estuvieron claros porque ellos no los tenían claros, y que nosotros hoy, como adultos, tenemos que empezar a ser nuestros propios padres y tener esa figura materna y paterna dentro nuestro que nos genere ese límite o esa manera de poder vincularnos ante un otro, pero de una manera sana. Obviamente que no es tan sencillo, pero apunto siempre a eso, ¿no? A que podamos trabajar desde nosotros mismos para poder brindar eso hacia los demás. Creo que la mejor manera de poder cambiar, digamos, al mundo es desde nosotros. La mejor manera que lo que yo puedo hacer es ayudándome a mí misma y eso generándolo afuera. Eso. En eso que decís, que coincido plenamente, tenemos un pequeño problemita con el nosotros. Está complicado el tema del nosotros últimamente. Por esto que planteábamos, ¿no? Hay mucha... me encanta que, digamos, que estamos en un grupo donde quien más que menos va teniendo una opinión, donde contempla tanto el adentro como el afuera, el otro, lo vincular, ¿no? Y eso está buenísimo, todo lo que comentabas recién es altamente importante y es correcto. Si uno puede en uno, lo que va a sacar de uno va a ser una prolongación de lo que construyó en uno mismo. Nos falta el desafío de lo que yo planteaba como pregunta disparadora, que no sé si tiene una respuesta, pero sí nos permite pensar qué está pasando, que no logramos trasladar esto a lo social y a veces padecemos lo social que tenemos. Está complicado, digamos. No vayamos a los casos extremos de todo lo que se vive en la sociedad, sino en general. Hasta a veces comunicarse con un vecino parece una tarea titánica, porque hay como entre temor, distancia, individualismo, hay como un montón de cosas que nos vienen ganando terreno y que nos hace la tarea difícil en este sentido. Pero coincido. Levanta la mano... Cristian. Hoy me va a echar, Sergio. Yo creo que hay un problema de generaciones. Hubo una generación como la mía que vivimos bajo los gobiernos militares y mucha de esta gente se sintieron muy reprimidos y los hijos de nuestras generaciones, cuando tienen sus hijos, no quieren, esto los comentarios que ellos hacen mismos, no quieren que los hijos vivan lo mismo que ellos vivieron. No quieren represión en los hijos, quieren darles libertades, que en realidad no son libertades, son libertinajes, porque no le ponen límite. Y esto se ve mucho en los hijos de esas generaciones, ¿no? Esto yo lo he visto, no sé si vos coincidirás o no, pero lo he visto así, ¿no? Imagínate que los psicólogos, y pasamos por la facultad de la UBA de psicología, lo vimos un montón. Yo agarré, digamos, el final de una etapa y el comienzo de la otra, y sí, es correcto, hay como un gran rechazo a todo lo que tiene que ver con la autoridad, considerando que cualquier tipo de autoridad es autoritarismo, y hay como alguna confusión en eso, creo yo,
porque lógicamente, lo que veníamos hablando, cuando quedamos marcados por alguna situación, es difícil a veces reflexionar sobre eso y tomar una posición que desafíe la posición que tomamos en otro tiempo, en otro momento, con otra sociedad, y actualizarla. Por eso siempre es muy importante, y esto es muy recomendable con niños y adolescentes, colocarnos en el aquí y ahora de lo que va a pasar, de lo que está pasando, para tomar una decisión real, o sea, con un criterio. Hablábamos hace un rato de la estructura y cómo nos conformamos en nuestra personalidad, no perder el criterio de realidad ahí. O sea, tener el criterio de realidad ajustado como para que si yo voy a implementar algo o a decidir algo, porque a veces no lo pienso en términos de límite, pero sí tomo una posición, que sea sobre, digamos, apoyado en un criterio de realidad que permita no correrme de tiempo o espacio, digamos, sino que mantener el aquí y ahora nos va a dar el lugar como para estar más acertados en lo que pueda estar pasando en el momento. Sí, Manuel. Manuel. Sí, bueno, tu pregunta me parece súper compleja, y mi respuesta es súper simple. Ah, bueno, a ver, vamos. Yo estudié counseling, soy counselor, y varias veces durante la carrera me han dicho, nada está ni bien ni mal. ¿Y vos coincidís con eso, Manuel? No, pero digamos, viene un consultante y de lo que plantee el consultante, nada está ni bien ni mal. Y yo creo que esto también se aplica a 700.000 situaciones de la vida diaria, de lo que hace el otro, que es como que cada uno de nosotros tiene su propio código y va con ese código. Y después si lo tiene que cambiar, lo cambia, porque nada está ni bien ni mal. Y uno lo ve, o yo lo veo al menos en las situaciones diarias, y es increíble, pero realmente increíble. Bueno, gente que mata y a los 10 segundos está libre, ¿no? Bueno, pero bueno. Lo que pasa es que ahí ya estamos con cuestiones más de ideología política, que también la conforman los seres humanos, obviamente, y es válido. Pero a ver, para no entrar en una cuestión más política, porque si no por ahí perdemos el rumbo hoy, pero cuando algo no está ni bien ni mal, vuelvo al planteo inicial que yo fui presentando. Si yo no tengo claro el límite, podría estar haciendo algo muy mal creyendo que está bien y viceversa, porque no está claro el límite. Entonces me puedo confundir fácil ahí. Sería sencillo pisar un terreno creyendo que está bien y por ahí está mal, o algún terreno, tomar acciones contra un terreno creyendo que está mal y por ahí está bien, si yo no tengo claro el límite, dónde empieza lo mal y dónde termina, ¿no? Así que cuando algo no es ni chicha ni limonada, es complicado, porque por ahí me tomo un vaso de limonada y resultó que era chicha. ¿Y no es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Y no es lo que está pasando? En parte creo que sí, digamos, pero y ahí, sin hablar de la cuestión política, creo que en parte creo que sí, por eso para mí cuando me invitó Coleche a dar el tema de límites, vengo gustosa porque me preocupa el tema, porque hasta inclusive, imagínense que los psicólogos, muchos, no somos todos de la misma corriente y no todos, lo de siempre, ¿no? Cada uno tiene sus experiencias diferentes. Imagínense los psicólogos teniendo que intervenir, por ejemplo, considerando mi posición, ¿no? Voy a contar desde mi formación y mi posición en la clínica. Yo primero tengo que saber, ante qué, lo que dije antes, qué estructura estoy, cuál es el diagnóstico, porque si no me va a costar, ¿no? Como intervenir, y además de intervenir, puedo meter la pata por lo que acabamos de hablar. Y la psiquis está estructurada como un lenguaje, es decir, que la posición de cada elemento es súper importante porque va a tener un significado o va a tener otro, ¿correcto?
Imagínense con el idioma inclusivo, cómo se complicaría muchísimo el tema. Muchísimo. No porque uno, a ver, el idioma inclusivo, no, la otra vez me metí en una obra social porque un paciente necesitaba y está todo en idioma, les confieso que no entendí nada. No entendía, digamos, a qué se estaba refiriendo el texto. Lo digo como un ejemplo de cuando queremos abarcar mucho y se nos complica y queremos mencionar todo junto en una sola frase o en una misma palabra y es difícil la delimitación y no pudimos encontrar la forma de entender, digamos, dónde se tenía que dirigir porque estaba muy complejo en la redacción. Y están pasando cosas de estas, digamos, que por ahí estamos girando para ese lado, no lo sé, no me gustan mucho los resultados que veo, o sea, la producción que veo desde nosotras las personas, que tiene que ver con lo que ustedes comentaban, intentando uno ser lo más abierto posible, por supuesto. Si uno trabaja en la clínica, desde el lado que trabaje, la apertura tiene que estar siempre, siempre. Porque el que llega con cómo es, con su bagaje, con lo que tiene, etc. Pero se dificultaría, a eso me refiero, se dificultaría mucho, porque digo, ¿cuál será? ¿No? Claro, vengo de todo, tengo que reaprender todo, digamos, para poder interpretar esa estructura nueva, digamos. Así que sí, ahí están pasando. ¿Qué otras opiniones hay de esto? En general, no solo de lo que estamos opinando puntualmente ahora. ¿Hay alguien más? No sé, que está levantando la mano. Miro la pantalla porque quiero ver. Yo conozco un psiquiatra que dice que estamos en la generación del no te metas. ¿En dónde? ¿En esta parte del mundo o en Acá. En la generación del no te metas. Esto es lo que pasa, por lo que vos decías, que la gente va por la calle y ve una persona que se cayó y no hace nada. O otro tipo de cosas. Es decir, nos han inculcado en la cabeza a mirar para otro lado. Es decir, yo no lo hago, yo soy de los que me meto, pero la mayoría de la gente no. Bueno, es que está el miedo está internalizado, o sea, uno no se mete porque el otro me puede hacer daño, yo prefiero no meterme. Para mí es el miedo lo que está tan metido en la sociedad que hace que uno no quiera estar para un otro. Mira, el miedo uno tiene que educarlo también, ¿no es cierto? Yo estudié dentro de una base militar civil, el instituto donde yo estudié técnico aeronáutico estaba dentro de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Y un día saliendo, que teníamos 300 metros desde el instituto hasta la puerta, cuando estábamos más o menos a 100 metros, vimos volar la casilla de la guardia y encontramos un pedazo de torso, un pedazo de brazo y todo. O sea, yo viví esa época, pero no podés vivir con miedo, porque si vivís con miedo no vivís. Hay que tratar de educar, es decir, el pensamiento que surge de la emoción miedo, pero la gente no lo hace, porque es más cómodo dejarlo pasar. Bueno, ahí volvemos a necesitar el tema límites. No sé si es más cómodo, Sergio. Sí, yo quisiera decir algo al respecto, volviendo a límites. Cuando hiciste la pregunta en el matrimonio, ¿quién tiene la autoridad? Obviamente yo dije el hombre simplemente para abrir un debate, ¿no? Y lo dije con un cierto humor. Estoy totalmente de acuerdo que el que pone límites es el que tiene la capacidad de poner límites, y el que los tiene claros y el que los tiene integrados o incorporados y los puede transmitir. O sea que no se trata de que sea el hombre o la mujer el problema que se me presenta a mí conceptualmente cuando me pongo a pensar en límites y analizar el tema de los límites es qué me pasa a mí frente a un límite puesto por alguien a quien yo le